salida al encuentro de las personas para compartir, aprender de ellas, sanarlas, consolarlas y acompañarlas. Nosotros queremos seguir a Jesús y ser como Él, en un encuentro diario cargado de mucho amor y esperanza. Por eso hoy mismo empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible. Al Encuentro, un proyecto de amor para que junto a Erwin y el Padre Pierre te encuentres diariamente contigo y con tu hermano. Bienvenidos. Muy buenos días, queridos amigos. Qué gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta nueva edición de su programa Al Encuentro, aquí en Guadalupe Radio 87.7, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Es hermoso poder acompañarlos en este inicio del día cuando se dirigen a su trabajo o van de regreso a casa. Soy Padre Pierre y durante una hora estaré acompañándolos aquí en este caminar hacia la santidad. Me acompañan el día de hoy Erwin. Mayrita amaneció enferma, así que está con nosotros creo que Alba y Melvin. Así que muy buenos días. Muy buenos días, Padre, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Antes que nada quiero presentarles e invitarles este 11 de agosto al 12º Congreso al Señor de la Misericordia, para que usted pueda asistir y se sienta como en los brazos del Padre. ¿Dónde será esto? Pues en la arena del Centro de Convenciones de Anaheim, y usted puede adquirir los boletos a través de la aplicación de Guadalupe Radio o en la página web guadaluperadio.com, o también en librerías de Santa María del Monte. Muy buenos días, hoy tenemos en casa a Albita y a Melvin, un gusto saludarles, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por estar en sintonía de Guadalupe Radio, y para nosotros es un honor volver a esta cabina, así que saludos a Mayrita, que se recupere pronto, y bueno, aquí estamos. Recuerde que hoy es viernes de compromiso, y más, fíjate cómo son las cosas de Dios, hoy es viernes salesiano, así que con mayor razón venimos nosotros. Muy buenos días, gusto saludar a toda la audiencia de Guadalupe Radio. Es un placer volver acá a la cabina donde estamos transmitiendo desde Fusalmo, Salvador, para todo el mundo, para Guadalupe Radio, para los amigos en los Estados Unidos y Latinoamérica, por donde quiera que estén. Gracias por dejarnos llegar a la intimidad de su hogar. Iniciamos. Reitero nuestro más cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas de Los Ángeles, San Diego, Tijuana y el resto del mundo. Bienvenidos nuevamente a su programa Al Encuentro. María es nuestra Madre, la causa de nuestra alegría. Encomendémonos a ella con fervor y recta intención, rezando un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Historias de vida que nos animan a encontrarnos con la santidad. A continuación, el Santo del Día. Y bueno, este día, en el Santo del Día, tenemos a un santo salesiano. Ya hemos hablado de él, pero este día vamos a tener una vista nueva de Santo Domingo Sabio, y es que entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue Santo Domingo Sabio. Fue un joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban 3 semanas para cumplir sus 15 años. Desde muy pequeñín le agradaba mucho ayudar en la Santa Misa como acólito, y cuando llegaba al templo muy de mañana se encontraba cerrada la puerta. A veces él se quedaba ahí de rodillas adorando a Jesús en Eucaristía. Siempre llegaba el sacristán al abrirle, y obviamente nuestro santo querido estaba muy pendiente de esa apertura. El día anterior a su primera confesión fue donde la mamá y le pidió perdón por todos los disgustos que le había proporcionado con sus defectos infantiles. El día de su primera comunión, imagínense, redactó el famoso propósito que dice: prefiero morir antes que pecar.
A los 12 años se encontró por primera vez con San Juan Bosco y le pidió que lo admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños pobres. Un día le dijo a su confesor que cuando iba a bañarse a un pozo en especial, allá escuchaba malas conversaciones. El sacerdote le dijo que no podía volver a bañarse ahí. Domingo Sabio obedeció, aunque esto le costaba un gran sacrificio, pues había mucho calor y en su casa no había baño de ducha. Y San Juan Bosco añade al narrar este hecho: si este jovencito hubiera seguido yendo a aquel sitio, no habría llegado a ser santo, pero la obediencia lo salvó. Cierto día, 2 compañeros se desafiaron a pelear a pedradas. Domingo Sabio trató de apaciguarlos, pero no le fue posible. Entonces, cuando los 2 peleadores estaban listos para lanzarse las primeras piedras, Domingo se colocó en medio de los 2 con un crucifijo en las manos y les dijo: antes de lanzarse las pedradas, digan: Jesús murió perdonando a los que lo crucificaron, y yo no quiero perdonar a los que me ofenden. Los 2 enemigos se dieron la mano, hicieron las paces y no se realizó tal pelea. Por muchos años recordaban con admiración este modo de obrar de su amiguito santo. Otro día supo por inspiración que debajo de una escalera, en una casa lejana que estaba muriendo una persona y que necesitaba los últimos sacramentos. El sacerdote fue allá y le ayudó a bien morir. Al corregir a un joven que decía malas palabras, el otro le dio un bofetón. Domingo se enrojeció y le dijo: te podría pegar, yo también, porque tengo más fuerza que tú, pero te perdono, con tal de que no vuelvas a decir lo que no venía a decir. El otro se corrigió y en adelante fue su amigo. Un día hubo un grave desorden en clase. Domingo no participó en él, pero al llegar el profesor, los alumnos más indisciplinados le echaron la culpa de todo. El profesor lo regañó fuertemente y lo castigó. Domingo no dijo ni una verdad. El profesor le preguntó por qué no se había defendido y él respondió: es que nuestro Señor tampoco se defendió cuando lo acusaron injustamente. La madre de San Juan Bosco, mamá Margarita, le decía un día a su hijo: entre tus alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos, pero ninguno iguala en virtud y en santidad a Domingo Sabio. Nadie tan alegre y tan piedoso como él, y ninguno tan dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo. Y escuchábamos el santo de este día, que era Santo Domingo Sabio, que sin duda alguna es un santo salesiano que es de los más especiales, icónicos y referentes de este movimiento y de esta orden, porque representa esa santidad en alegría, esa santidad de vivirla desde el corazón, desde la alegría del corazón, y no una alegría que se convierte en fiesta, en pachanga, sino la alegría y la pureza de saber que podemos hacer las cosas más pequeñas, lo más sencillo, lo más extraordinario. Y continuando con el tema de ayer, que era el perdón, concretización del amor, hoy tenemos, por ejemplo, una pregunta que también va enfocada en esa línea. Y la pregunta para hoy dice así, recordándoles que en el cuarto segmento se nos puede llamar al 626-444-4445. ¿Me fijo primero en mis acciones antes de acusar a mi prójimo? Esa es la pregunta para hoy, para que reflexionemos, la respondamos. Durante todo el programa nos sirve el desarrollo de la temática de este día, y en el cuarto segmento usted pueda decirnos: es que sí, es que de repente a veces me fijo más en el otro que en las acciones que yo mismo hago, porque la pregunta es muy clara al decir: ¿me fijo primero en mis acciones antes de acusar a mi prójimo? No, y fíjate de que a mí me sorprendió mucho esta historia de Domingo Sabio, porque a veces nos enfrascamos en conocer un lado nada más de los santos y quedarnos con esa vista, ¿verdad? Y en este caso, Domingo Sabio, yo desconocía esta historia hasta que se estaba armando el contenido, y me sorprendió muchísimo porque un niño, porque prácticamente sí, todavía era muy chiquito, y tenía una sabiduría también muy,
muy plena, ¿verdad? De poder decir, primero está ese sentido de obediencia, de compartir con los demás, y no de acusarlos y no de ofenderlos, sino que al contrario. Por eso a mí me sorprende cuando él decía, morir antes que pecar. Imagínate esa frase, morir antes que pecar. Sí, y que sin duda alguna cuando escuchas hablar de Domingo Sabio, lo primero que se te viene a la mente es pensar cómo, siendo tan niño, tenía acciones tan extraordinarias. Eso de primero morir antes de pecar, o el hecho de que él fuera y le dijera a su confesor, mire, yo donde estoy yéndome a dar mis baños, estoy escuchando malas acciones, malas palabras. O sea, tenía cosas extraordinarias. Sin duda alguna, Domingo hacía cosas muy extraordinarias, y por ahí podemos enfocarnos que la vida del santo salesiano, sin duda alguna, por eso fue así, una alegría de santidad. Pero quiero comentarles a ustedes que nos acompañan este día que se viene el 12º Congreso El Señor de las Misericordias, y es por eso que quiero mencionarles a todos los invitados que tendremos en este congreso. Amada Rosa Pérez de Colombia, Monseñor Martín Ábalos desde El Salvador, doctora Beatriz Martínez desde Puerto Rico, Guillermina Fabián y Padre Mariano de Blas desde Los Ángeles, Monseñor Eugenio Lira de México, Monseñor Octavio Ruiz Arena, que viene desde Roma, y en concierto estará Darwin Lecher, para que usted pueda asistir y acompañarnos. Vamos al corte de la pausa y volvemos con más. Y aquí estamos de regreso en su programa Al Encuentro, aquí en Guadalupe Radio 87.7, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Esta mañana hemos presentado otra faceta de Santo Domingo Sabio, ese niño lleno de virtudes, alegre, piadoso, tan dispuesto siempre a ayudar a todos y en todos. Y la pregunta que se nos ha planteado es, ¿me fijo primero en mis acciones antes de acusar al prójimo? Y estábamos hablando de este tema del perdón como concretización del amor. Hace un rato yo oí en el promo que nos recordaban aquel dicho de amor con amor se paga. Pero yo creo que también nosotros podríamos decir amor con perdón se paga, porque el perdón es consecuencia del amor, es precisamente la concretización más fina de ese amor, que si cuando yo amo a alguien de verdad tengo que estar dispuesto a perdonarlo. Y fíjense que me llamaba la atención recordar la figura de Santo Domingo Sabio, porque una de las características que tuvo este jovencito fue el ser negociador. Ahí cuando lo vemos poniendo en paz a aquellos dos que se querían agarrar a pedradas, no es el único momento en el cual lo vemos así. Él constantemente estaba tratando de evitar el conflicto, e incluso de asumir él las culpas, como lo vemos en ese momento en que todos molestaron. Él pudo haber acusado a sus compañeros y librarse, y sin embargo él asumió la culpa de los demás. El día de ayer comentábamos que Dios no castiga, somos nosotros los que nos castigamos a nosotros mismos, o las consecuencias de nuestros actos, porque el mal lleva consigo su propio veneno. Pero cuando perdono de corazón, yo sano mi corazón y mi alma. O sea, el perdón no solamente tiene el hecho de que me reconcilia con el otro, sino sobre todo que me sana a mí mismo, me libera. Recuerden que el odio y el rencor es como una cadena que me esclaviza, y el perdón es la forma como yo puedo realmente liberarme, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Yo no sé si Erwin y Albita si recuerdan, y Melvin, allá en el Evangelio hay una escena que llama la atención, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús cuántas veces tenían que perdonar, y le dicen, Señor, hasta 7. Me imagino que tal vez habrá sido en un momento en el cual habían estado así como discutiendo, y es que vemos en los Evangelios y en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas apostólicas que incluso entre los discípulos de Jesús existían roces y tensiones. Algunos de ellos eran peleoneros de verdad. Tal vez por eso algunos les decían los hijos del trueno. Tipo Pedro, que ya ve. Sí, o sea, se ve que se pegaban sus agarrones a cada rato, ¿no? Jesús probablemente dejaba pasar y le hacía un poco de chiste de esas cosas, porque
al fin de cuentas, esas tensiones son consecuencia inmediata de la convivencia humana, sobre todo cuando se vive a plenitud, cuando se vive con pasión, cuando se discuten las cosas de corazón. Porque el consenso no es fácil. Claro que nos podíamos preguntar, bueno, ¿y acaso no eran santos, pues? ¿No habían andado con Jesús tanto tiempo? Y como les había dicho ya en otra ocasión, la respuesta nuevamente es sí y no. En cuanto a criaturas imperfectas, no eran santos. En cuanto a seres humanos, no eran santos. Recuerden lo que decía Jesús y nos recordaba Mike en el relato de hace unos días: nadie es bueno. En cuanto a hijos de Dios, sin embargo, infundidos por el Espíritu Santo, tienen la enorme posibilidad de serlo. Pero ese es precisamente el camino hacia la santidad, el ir transformándonos internamente para poder hacer que sea el rostro de Cristo el que comience a brillar en nosotros, que podamos transparentar al Señor. Porque es Dios quien vence al pecado y santifica al ser humano. A veces nos quejamos porque por más que nos esforzamos no logramos. Yo digo, tengo tal defecto y he luchado tanto y al final de cuentas caigo una y otra vez. Nos dice la Escritura que el ser humano peca hasta 7 veces al día. Y recuerden que 7 quiere decir la plenitud. O sea, pecamos constantemente. Esa es nuestra naturaleza. Pero en la medida en que correspondemos a su gracia, la cosa va cambiando. Pero Jesús, que los conocía, parece que con 7 veces, aunque eso significa la siguiente, no sería suficiente. Por eso le dice, hey, hasta 70 veces 7. Se ve que eran necios de verdad. Y como ellos no sabían contar mucho, seguramente perderían la cuenta y tendrían que volver a empezar, ¿no? Por eso por eso los hacía tener esa formalidad de las cuentas, quizás. Claro, tenían que perdonarse siempre. O sea, yo creo que la vida cristiana debería ser eso. Decimos que la parte poética es el decir que tenemos que amarnos, pero también perdonarnos. Fíjense que creo que en la carta de Pedro dice, sopórtense mutuamente. Era realista Pedrito porque se veía al espejo, se conocía bien y sabía que él era a veces motivo de conflicto. Pero poniéndonos serios de nuevo, el arte de perdonar es aprendido y se logra a través del esfuerzo de cada día. Quisiera presentarles, comentar lo que podrían ser algunos pasos que nos pueden ayudar. De Texas para abajo, por ejemplo, comenzar conmigo mismo. Como dice el Evangelio, identificar la viga que tengo en el ojo. Porque muchas veces lo que critico del otro es lo que abunda en mí. Y por eso yo creo que es importante evitar desahogos estériles y amargos. Eso solo aumenta las distancias y sube la temperatura. Y no comenzar con acusaciones, porque a veces llego yo y de una vez voy con espada desenvainada acusando al otro. Pero de Texas para arriba me preparo con la oración, porque es esto lo que nos sana. Es Jesús quien nos libra del pecado, es Él quien vence el pecado. De hecho, hemos visto que la vida de los santos se caracteriza por esa correspondencia a la gracia. Cuando ellos comienzan a comprender a Jesús, comienzan a tratar de transparentarlo y a dejarse invadir por Él, es que comienzan, como dice el promo de nuestro programa, a pasar de lo imposible a hacer lo posible y a crecer en la santidad. Cuando Domingo Sabio llegó con Don Bosco, era un niño bueno, pero en la vida que tuvo en el oratorio, compartiendo con los demás, tratando de crecer en esa virtud, habiendo comprendido que ser santo no era un camino imposible, y cuando él se convenció que quería ser absolutamente santo, ya no corrió, voló a las alturas hasta alcanzar la santidad. Y recuerdo... Es que ese padre, fíjese que eso de decir te perdono o pensarlo,
quizás se puede volver fácil, y sin embargo las palabras no van acompañadas de las actitudes, como usted lo decía bien en el programa de ayer, porque eso me dejó bien marcado a mí, porque cuántas veces por formalismo le digo a la persona, no, yo te perdono, está bien, pero por dentro me llevo la espinita de que algo no anda bien y de que no es fácil perdonar de corazón, se vuelve muy complicado. Y es lo que usted decía, a los discípulos Dios, bueno, Jesús se lo dijo, y aún así ellos, quizás en el momento, como les pasaba a los pobres, tuvieron que desenmarañar todo lo que les estaba queriendo decir, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí, esto del perdón, como también usted lo decía ayer, es un proceso al que debemos de ir generando paso a paso un acompañamiento para que restauremos las relaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan aquella película que hablaba del Holocausto, en el cual, creo que es la lista de Schindler, ¿no? Donde en un momento determinado Schindler le dice al general aquel que estaba dirigiendo el campo de concentración, cuando aquella jovencita había estado con él y aquel jovencito creo había estado con él y él se había molestado, que le dice, no hombre, pero es que la grandeza se manifiesta en el perdón. Y el otro se pone ante el espejo a decir, yo soy grande, y cuando ve al muchachito dice, te perdono. Pero después pudo más el mal y al final le disparó. Pero estamos ya llegando al final de este segmento. Yo creo que, Erwin, tal vez nos concluyes. Sí, padre, quiero comentarles que podemos ser puentes de bendición este 11 de agosto. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues invitándolos a todos ustedes que nos escuchan a poder donar boletos para el Congreso de la Misericordia y así permitir que más escuchas, amigos, que no tienen esa facilidad económica de poder asistir, puedan asistir y acompañarnos este 11 de agosto en el Congreso de la Misericordia. ¿Cómo poder donar? Llamando al teléfono 1-877-525-2210. Vamos al corte, la pausa y volvemos con más. Y aquí estamos de regreso con su programa Al Encuentro en Guadalupe Radio 87.7, Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Ciertamente el perdón no es fácil. Nos cuesta a todos perdonar, nos cuesta perdonarnos incluso a nosotros mismos, porque nos enfrenta a tantas cosas, a tantos recuerdos que vamos añadiendo y a tantas frustraciones. Y sobre todo cuando pensamos que somos tan importantes que cómo nos pueden haber tratado de esa manera. Sin embargo, hemos visto que es lo que verdaderamente nos puede liberar, lo que nos puede ir haciendo nuevamente ser capaces de amar. Obviamente a amar aprendemos porque hemos sido amados primero. Y también a perdonar aprendemos porque hemos sido perdonados primero. Y el Señor nos ha perdonado. Y en la medida que nosotros, si queremos ayudar al otro a corregirse, probablemente el camino más correcto es el perdón y no la crítica, el señalamiento, el estarlo constantemente recordando sus faltas y echándole en cara sus defectos. Si nosotros realmente aprendiéramos a perdonar, pero perdonar de corazón en clave cristiana, comprometiéndonos a acompañar al otro, a orar por el otro, a ayudarlo a crecer, las cosas cambiarían. Y sobre todo si no nos tomamos demasiado en serio. Les decía en los programas anteriores que a veces el problema está que nosotros acusamos al otro de habernos ofendido, cuando hemos sido nosotros los que nos hemos ofendido y el otro ni siquiera se ha dado cuenta que nosotros hemos visto algo mal, porque la convivencia humana es así, y a veces nos vamos tanto por malos entendidos, por chambres. Es importante que trabajemos en reconocer el amor del Señor en nosotros, que aprendamos a reconocer el perdón que Él nos ha tenido. Si somos personas de oración, o al menos rezamos todos los días el Padre Nuestro, quiere decir que reconocemos que el Señor nos perdona y hemos hecho un trato con Él. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos reconociendo que si nosotros le pedimos el perdón al Señor, nos comprometemos a perdonar. Y si no somos capaces de perdonar, ¿con qué cara vamos a pedirle al Señor que nos perdone? Pero algunos somos demasiado exigentes en ese sentido. Pero ¿qué te parece, Erwin, si pasamos a la acción?
La fe sin obras no vale nada. Por eso diariamente te invitamos a entrar en acciones. Y seguimos por acá en Guadalupe Radio. Muy buenos días, estamos en el 87.7 del FM. Hemos compartido un tema en el cual nos deja claro que el perdón es la concretización del amor. Y tempranito hablábamos de la pregunta: ¿me fijo primero en mis acciones antes de acusar a mi prójimo? Y a partir de ahora vamos a plantear el reto para hoy, para el fin de semana que se viene, porque recuerden que hoy es viernes de compromiso. Y el reto dice así: a partir de hoy no haré ningún tipo de acusación que pueda perjudicar a mi prójimo. A partir de hoy no haré ningún tipo de acusación que pueda perjudicar a mi prójimo. ¿Y eso será difícil, será fácil? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que, es que como decía el padre, realmente a veces, ¿será que nosotros hacemos que las cosas sean difíciles o de por sí se nos presentan difíciles? Damos ese acceso, esa disponibilidad de hacer cambios. Y es como me acuerdo cuando empezamos nuestro programa que hablamos mucho de ese camino a la santidad, de hacer las cosas bien, pero eso lo vamos a hacer iniciando quizás por nosotros mismos, nuestras acciones, el poder perdonar a los demás, que no solo sea una palabra de te perdono, sino que sea algo sincero, algo que lo satisfaga a uno como persona, como decía el padre. Y también esto del santo me traslada a aquellos años en la escuela que tal vez la sociedad o los niños tal vez no han sido bien encaminados, y siempre hay un niño que es inquieto, que es el que busca problemas, pero también siempre hay un niño que quiere hacer las cosas bien, que trata de evitar, trata de no hacer confrontaciones. Entonces creo que siempre ha habido esa línea, y de eso se aprende también. Se aprende porque hay muchos niños que tienen eso de que perdonan a pesar de que los maltratan o los confrontan en la escuela. Entonces está muy bonito el tema de hoy, el santo, todo creo que se va concretando. Fíjense que yo no sé si ustedes vieron las noticias de esta semana, salió que había un sacerdote, creo que fue en Brasil, que estaba en una conferencia y eran puros jóvenes, no sé si usted lo vio en las noticias, padre, y era una cantidad de personas que estaban en el estadio exagerada, y él estaba predicando cuando una mujer subió al escenario, en ese momento era el altar porque él estaba dando la misa, y lo empujó y cayó el sacerdote de la plataforma. Realmente fue un golpe impactante, ¿verdad? Y me sorprendió un montón porque, claro, me dolió mucho, ¿verdad?, ver la imagen, pero él se levantó, subió al altar, le ayudaron a recuperarse, agarraron a la mujer, obviamente, ¿verdad?, y él dice, suéltenla, yo la perdono. Entonces me impactó muchísimo, porque cuántas veces no nos han empujado, no nos han tirado, nos han tenido que ayudar otros para levantarnos de situaciones que estamos viviendo, y todavía vivimos con ese rencor. Y por ejemplo, lo digo a nivel personal, a mí me cuesta mucho poder perdonar, y me cuesta también perdonarme a mí, ¿verdad? Entonces, y cuando ustedes hablaban hoy de cómo perdonarse uno, de hacer esos procesos, realmente te deja mucho que reflexionar, ¿verdad? Porque a veces pensamos, tengo que perdonar pero no pensás a cuántos le tengo que pedir perdón yo también. El padre Marcelo ciertamente ya está jugando en grandes ligas, no es el primer sufrimiento y el primer desprecio que le ha tocado vivir, ¿no? O sea, toda su vida ha estado marcada por esto, y eso lo ha llevado precisamente a poder tener esa fuerza de saber no tomarse demasiado en serio y no hacer un drama de este tipo de cosas, porque son situaciones que pasan. Fíjense que yo recuerdo, por ejemplo, el hermano Roger de TC, el fundador de TC, aquel movimiento juvenil, aquel movimiento espiritual que surgió en Francia, donde cientos de jóvenes llegaban a buscar encontrarse con el Señor en un ambiente místico, y que era una comunidad plurireligiosa, y realmente la santidad de este hermano Roger, que no era católico,
pero donde se reunían jóvenes de todas las denominaciones cristianas, incluso católicos, y al final llegaron incluso hasta celebrar la Eucaristía. Fue asesinado por una de las personas que llegaban ahí, una señora que también enloqueció, lo quería tanto que lo quería solo para sí, llegó y lo apuñaló. Y también Roger tuvo que perdonar a esta mujer, ya, porque es así. O sea, las cosas verdaderamente importantes es reconocer la gracia de Dios. Por eso Melvin decía muy bien cuando decía, tenemos que empezar con nosotros mismos, pero tenemos que empezar con nosotros mismos identificando la viga que tenemos en el ojo. Uh-huh. Porque muchas veces critico, mira, tengo muy buena vista para ver los defectos del otro, pero cuando me miro a mí mismo me veo tan hermoso, tan perfecto, tan santo, tan grande, que después a todos los demás los veo como enanos. Yo creo que tengo que empezar a cambiar un poco esa vista, o voy al oculista para que me cambien los anteojos porque tal vez ya no me sirven, o cambio el espejo porque tengo ese espejito mágico y digo quién es el más bonito, ¿no? Como decía el cuento. Sino que tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos como somos, y saber que también nosotros tenemos muchas cosas que cambiar, y que a veces nosotros mismos hemos caído mal sin haber hecho nada, porque ha sido el otro que se ha ofendido por lo que nosotros hemos hecho. Y tantas veces nosotros nos hemos ofendido por cosas que el otro ha hecho, pero que yo creí que había hecho. Yo generalmente estoy diciendo, no, es que la intención que tenía es tal cosa, y nada que ver. Sí, es que cuando pensamos también, por ejemplo, en el perdón, debemos de pensar que, por ejemplo, el perdón de Dios no conoce límites. Tenemos que tener eso claro, porque va más allá de nuestra imaginación y alcanza a quien lo reconoce y a quien no lo reconoce. De hecho, como en el caso de estas personas que hicieron daño al padre Marcelo, sí, al otro que el padre comentaba. O sea, el amor de Dios y el perdón de Dios lo va a alcanzar también a ellos, sin duda alguna está también para ellos. Entonces, en ese sentido también nosotros debemos de pensar que ¿por qué no puedo yo perdonar al otro, al que me ofende? Al contrario, debo de hacerlo porque es lo que el Señor me ha pedido. Con su mensaje cuando estuvo por acá en la tierra, por su paso con los discípulos, Él nos decía, amen a su prójimo y perdónenlo de corazón, y lo dijo en la oración del Padre Nuestro. Entonces creo que por ese sentido es importante que reconozcamos esto. Y quiero comentarles a ustedes que justamente estamos hoy en julio pasando por el mes de las matrículas. ¿Por qué? Pues porque tenemos matrícula abierta para estudiar en la Escuela de la Fe. Fórmate y aprende en las Sagradas Escrituras, espiritualidad cristiana, dogmas, pedagogía de la fe o moral cristiana. Esta es tu oportunidad de crecer en tu fe católica, y las clases inician el 5 de agosto. Recuerden, julio, mes de las matrículas abiertas para estudiar en la Escuela de la Fe. ¿Cómo podemos inscribirnos? Pues fácil, llame al 626-444-4442. Hemos compartido el tema del perdón, concretización del amor, cerrando por ahí esta faceta del perdón y del amor. Vamos a irnos al corte, a la pausa, y en el siguiente bloque queremos escucharlos. Usted nos llama, y espero que nos llame, de que tenemos invitados este día, tenemos casa llena. Vamos a la pausa y volvemos con más. ¿Y tú, ya saliste al encuentro del más cercano? Volvemos con más, aquí en Guadalupe Radio. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Guadalupe Radio 87.7 FM en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Y recuerden que este es su bloque para que nos llame, para que nos comente, para que nos salude. Aquí estamos para servirle. Puede llamarnos al 626-444-4445, o también nos puede escribir a fusalmo.radio@fusalmo.org. Así es, y ya que están por aquí, quiero comentarles algo a ustedes dos. Fíjense que arrancamos el programa Desde el Corazón, edición fin de semana, con Lupita Venegas. Así que todos los sábados a las 9 de la mañana usted puede sintonizarnos y escuchar temas sobre matrimonio, sexualidad, los hijos y la familia, y diversas temáticas para enfrentar estos retos del nuevo siglo. Les recordamos, la cita es con Lupita Venegas todos los sábados en su nuevo horario, 9 de la mañana, Desde el Corazón, edición fin de semana.
Ah, vaya, buenísimo, interesante esa información. También hace reto, así como los que están en Yo creo que programa. sí, yo creo que sí. Y si le recordamos el reto de hoy a la audiencia para que nos llamen, queremos escucharlos, queremos platicar con ellos, queremos ¿Cómo lo van a vivir? Cómo van a vivir ese camino a la santidad. Ya están reflexionando todo lo que hemos hablado en este programa. Sí, en cuanto a la pregunta y el reto, nos deja por ahí reflexión total y por eso queremos invitarlos para que nos llame, porque la pregunta decía, ¿me fijo primero en mis acciones antes de acusar a mi prójimo? Y en el reto planteábamos que a partir de hoy no haré ningún tipo de acusación que pueda perjudicar a mi prójimo. Y esto incluye a aquellos con los que yo siento amar y llevarme un poquito más, también como con aquellos que no me llevo y no amo por alguna dificultad, los incluye a todos. Eso quiere decir que no solo la familia, sino que también a los amigos, porque uno puede decir... O en el trabajo. O en el trabajo. Uno puede decir a mi familia, a mi hijo, le paso todo. Hay que pensarlo, Melvin, porque nosotros trabajamos juntos. También en el trabajo. No, es importante que estos espacios los tomemos con reflexión y en realidad hacer esa pausa, y no solo porque me ponen a reto, sino que hay que hacer el stop y decir cómo estamos nosotros, si me siento bien perdonando, hay que hacer eso, es importante. Sí, totalmente. Yo creo que también eso debe incluir a los enemigos, o sea, porque si no, nosotros somos los mismos que estamos creciendo en el círculo de la venganza y del odio, ¿no? Yo creo que hay un dicho que dice que si no tienes nada bueno que decir de otra persona, mejor no digas nada. Mejor estarse calladito, padre. Padre, y claro, esto del perdón se puede hacer un hábito y pasar ya desapercibido por decir, yo te perdono, todo el mundo perdona. O como que no te da como importancia, o sea, ya se puede hacer un hábito. Difícil, porque el perdón es totalmente antinatural. El ser humano por naturaleza quiere vengarse, el ser humano por naturaleza se defiende. Mientras que el perdón se convierte en virtud, porque es un esfuerzo de cada día, de cada momento. No es algo que yo ya aprendí a perdonar. Cuento, yo no aprendo a perdonar y me quedo ya sabiendo perdonar. Constantemente, porque, miren, el mal es tan original que siempre nos sale con alguna sorpresa. Y entonces vamos encontrando... que el mundo es difícil, que la convivencia es difícil. ¿Quién se iba a poner a pensar que después de 2 guerras mundiales, después de haber llegado a tener la ciencia y la tecnología que nos dicen tantas cosas, que casi parece que lo conocemos todos, que todavía continuemos con conflictos entre nosotros, que todavía los países estén creando tensiones? O sea, los seres humanos no aprendemos y no somos capaces de perdonar, no somos capaces de no ver la viga, de ver la viga que tenemos en el ojo. Siempre vemos la viga en el campo ajeno. Por lo tanto, el perdón, la capacidad de perdonar, es una experiencia constante de ser perdonados por Dios, vivida en la oración, en acercarnos al sacramento de la penitencia. Es por eso que, no sé si ustedes se han dado cuenta que en la misa siempre, todos los días, comenzamos reconociéndonos pecadores. Por lo tanto, exacto, por lo tanto sabemos que fallamos constantemente y por lo tanto que Dios nos perdona constantemente y que por lo tanto también nosotros tenemos que perdonar constantemente, y eso es cuesta arriba. Sí, totalmente. Fíjese de que ahora en la mañana, antes de venir, estaba ¿Con quién leyendo. te peleaste? No, con nadie. Todo el mundo se viene peleando en el Tan tráfico. temprano. No, estaba leyendo unas como notitas, ¿verdad?, que pone el rector mayor de los salesianos en Facebook. Y de hecho me sorprendía porque decía cómo dejar de preocuparse por todo. Y a veces eso pasa, porque el hecho de preocuparnos por todo, el pensar de que alguien hace algo por ofenderme y me está afectando y ya no lo puedo perdonar, o sea, es generar esa carga todavía aún mayor en ese proceso de perdón, de a veces no darle tanta importancia a cosas tan pequeñitas que nos generan ese peso.
Es que ciertamente es eso, ¿no? El descentrarse del cual hemos hablado es no tomarse a uno mismo demasiado en serio. Y eso nos tiene que llevar incluso a saber reírnos de nosotros mismos. El día que nosotros aprendamos a reírnos de nosotros mismos, vamos a ser las personas más felices, porque estamos con nuestro mejor chiste, que somos nosotros. ¿Ya? Pero nos sentimos mal cuando otro es que se rió de mí. Démonos cuenta que ¿y qué problema hay que se rían de mí? O sea, al fin de cuentas, ¿por qué tengo que tomar esas cosas demasiado en serio? La vez pasada también decíamos que a veces las ofensas, cuando decimos el otro me ofendió, el otro solo iba pasando, yo me ofendí. Creo que se acuerdan que les conté el caso de aquel amigo mío en el cual el hijo lo iba molestando y al final se le voltea y se le queda viendo y le dice, hijo, me estás enojando. Y le dice el hijo, no papá, tú te estás enojando, yo te estoy molestando. Voy a llevar esa reflexión hoy. Ahí le queda. No, eso que dice el padre, yo se la compro, sí. Padre. Eso yo le digo como paz interior, o sea, no tener ese conflicto con otras personas, tener esa tranquilidad, ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando, pues, el llamado para hacer esa reflexión y analizarnos para ver cómo estamos actuando, cómo nos comportamos, cómo respondemos a los demás. Sí. Eso es muy interesante. Y te lo vendí como receta de cocina porque yo todavía no lo he logrado, ¿eh? Pero fíjese que sí, yo creo que y uno tiene que ir aprendiendo. Nosotros, bueno, en el caso con Melvin trabajamos todo el día juntos. Y a veces, bueno, yo lo veo a él tan paciente y yo soy todo lo contrario, yo soy más reactiva, ¿verdad? No, sí, a veces yo siento que a veces siento que la pared de atrás me va a caer encima, compartimos oficina. Para ponerlo en contexto a la audiencia, la oficina del padre está a la parte de la comunicaciones y no sé, cállense que ahí está el padre. Lo estoy diciendo públicamente, padre. Ya, bueno, que el primer paso de la conversión. Reconocer ¿verdad? Las culpas. Exactamente. Y fíjese que de verdad que uno aprende de eso. Yo no me considero una persona paciente, pero sí se puede. O sea, hay cosas en donde a veces uno siente que se le salen de las manos el actuar del día a día y como usted dice, tal vez hacemos tan difícil perdonar porque nos tocan el ego o el orgullo, ¿verdad? O incluso la autoridad, como uno a veces como jefe decir, ve, ¿por qué me está diciendo esto, verdad? Entonces, quizás ese actuar con humildad y bajarle un poquito al pensamiento que uno tiene o a esa autoridad y bueno, buscar también el perdón, porque no es solamente el que yo tenga que perdonar a los demás, sino que cuántas veces me ha tocado a mí buscar perdón o tal vez me hago, como nosotros decimos los salvadoreños, el mareado, ¿verdad? Para no buscarlo. O sea, es esa reconciliación constante también. Y date cuenta que eso te lleva a reconocer que la autoridad es servicio y que por lo tanto tiene que ser ejercida mejor con dulzura que con fuerza, ¿no? Pero padre, nos dicen que tenemos llamada. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, ¿con Irma? Hola Irma, buenos días. ¿De dónde nos llama? ¿De Los Ángeles? Qué gusto, cuéntenos en qué le podemos servir o qué nos va a contar. Yo quiero darles gracias a ustedes porque gracias a ustedes y al Padre a mí me ha ayudado mucho trabajando en el perdón. Y sí se puede, nomás hay que poner mucho de nuestra parte. Yo estoy muy agradecida y muy bendecida con su programa porque es mejor trabajar en el perdón, aunque es difícil. Pero ya cuando uno empieza a trabajar, va uno viendo el cambio en uno mismo. Va uno sintiendo mucha paz. Y sí, ciertamente el perdón es un ejercicio cotidiano. Y ya usted, al estar escuchándonos todos los días, ya está manifestando que ha crecido mucho en el perdón, porque nos perdona todas las tonteras que a veces hacemos aquí en el programa. Pero ciertamente todos estamos en este camino. Irma, le agradecemos un montón que nos haya llamado
contamos con sus oraciones y sepa que estaremos siempre con usted. Ya nos están, Cabina nos está diciendo que estamos llegando al final. Gracias por habernos llamado, ¿verdad, Irma? Gracias, Dios los bendiga. Igualmente, bendiciones, Irma. Quisiera terminar este programa con un salmo penitencial muy conocido por todos, que es el que se conoce tradicionalmente como el Miserere. Era cuando David reconoce su culpa, que es el primer paso para poder convertirnos y realmente llegar al perdón del Señor y a la capacidad de perdonar. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecieron holocausto, no lo querrías. Por eso mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Amén. Amén. Y queremos invitarlos, Padre, y gracias por haber compartido con nosotros, Albita y a Melvin, a todos ustedes, para que no se pierdan este 11 de agosto el 12º Congreso del Señor de las Misericordias, denominado En los Brazos del Padre. ¿A dónde se va a realizar? En la arena del Centro de Convenciones de Anaheim. Así que puede adquirir sus boletos a través de la aplicación de Guadalupe Radio o en guadaluperadio.com o en las librerías de Santa María del Monte. Gracias de verdad por estar compartiendo con nosotros, pero gracias por permitirnos también ser parte de este encuentro. Nos sintonizamos mañana, el lunes, mejor dicho, en su nueva edición de su programa Al Encuentro. Feliz fin de semana. Servidor bueno y honrado, ya que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré mucho más. Dios multiplica los dones que has recibido de Él y te invita a compartir la alegría de su reino. Guadalupe.